iniciamos con este maravilloso producto que tengo acá en las manos, que es el aceite de orégano. Y la pregunta es, doctor, ¿qué es lo que contiene el aceite de orégano y cómo así se descubrió que podría ser beneficioso para la salud? Mira, el aceite de orégano proviene básicamente de la época de los griegos que dominaban el mundo. Siempre los griegos. En esta oportunidad, sí, en la parte de Europa, ahí se empezó a cultivar el orégano como un tema alimentario, ¿no? Es más, inclusive la pizza, ¿no? Proveniente de la parte de Europa, cierto. Utilizan mucho este producto, ¿no? Y empezaron a sacar variedades del orégano para tratar diversos malestares, ¿no? Dolores estomacales, tratamientos para ciertas infecciones, ¿no? Empezaron a multiplicar sus beneficios y empezaron a ver y estudiarlo cada vez más. Encontraron que extrayendo el aceite puro tenía mayor cantidad de activo y que a diferencia del consumo alimentario. Y desde ahí empiezan a sacar nuevas técnicas de cómo extraer aceite esencial. El aceite esencial, recordemos que es el aceite puro, es la cantidad en una alta concentración de los componentes activos. Los componentes activos que tiene el aceite de orégano, generalmente en más cantidades, uno es el carbacrol, el timol, ¿no? El ácido fenúrico, ¿no? Y varios componentes químicos que ya la ciencia va a ir investigando más y más a profundidad. Entonces, para entender un poco más cómo funciona, qué contiene, las cantidades, ya empiezan a estudiarse a profundidad específicamente el carbacrol. Inclusive ya hay medicamentos que se utilizan con el carbacrol, como el cloruro de carbacrol, utilizan en ciertos productos y ya dosificado con un 15 a 20% de carbacrol, ¿no? Entonces ya lo dosifican para un tratamiento específico. En nuestro caso, el aceite esencial que tenemos actualmente lo podemos utilizar de muchas formas, de muchas formas de consumirlo y también orientado a un fin específico. Perfecto. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cuál es la reacción que genera en el organismo al consumir el aceite de orégano? Ok, exactamente no hay un estudio específico del aceite de orégano como tal, pero sí del carbacrol, que es el componente principal, ¿no? Generalmente en su labor o en su función antiséptica actúa a nivel de la membrana celular de las bacterias, ¿no? Perdón, de la pared celular de las bacterias. A diferencia de una célula de la bacteria y una célula nuestra humana, es que la bacteria tiene una pared celular. Entonces lo que hace el carbacrol es como colocar una especie de bombas en esa pared y hace que sea más permeable y ingrese las sustancias para matar a la bacteria. ¿Algún tipo de bacteria en específico con la que pueda funcionar mejor? Sí, inclusive ya hicieron pruebas microbiológicas e interactúan mucho con las bacterias gram positivo y gram negativo. ¿Qué quiere decir eso? El gram positivo generalmente son bacterias que tienen infecciones a nivel del tracto respiratorio, por ejemplo. Y las gram negativas en el tracto urinario, por ejemplo. ¿Qué quiere decir ello? Que puede ser eficaz en múltiples infecciones, sea respiratorio, sea digestivo, sea urinario inclusive, porque inclusive los medicamentos actuales ya existe un antibiótico específicamente para una bacteria, una infección específica. Lo que hace el carbacrol es tener una amplitud de poder atacar a todo tipo de bacterias, ¿no? Entonces tiene comparativos inclusive con ciertos antibióticos, ¿no? La eficacia de ello. Al ser un compuesto puro y altamente concentrado, tiene mayor ventaja de dosificación, ¿no? Porque se requieren mínimas cantidades. Entonces, a nivel antiséptico o bactericida o antimicótico, que es generalmente utilizado para bacterias, hongos, ¿no? Como la cándida, ¿no? Otras afecciones, por ejemplo, como la gastritis, ¿no? El Helicobacter pylori. Entonces, se va viendo su eficacia en esta forma, en su poderío antiséptico. Otra característica que tiene el aceite esencial de orégano es su capacidad antioxidante. ¿Qué quiere decir ello? Y ellos también lo han relacionado mucho con el tema del cáncer. Una vez estomacal, me parece, ¿no? ¿Del sistema digestivo o en general? Básicamente hicieron pruebas de mutagenicidad que disminuía el tema, y eso se puede replicar en muchos órganos, pero se ha hecho mucho énfasis en el tema del cáncer de colon, por ejemplo. Entonces hay estudios ¿por qué? Porque el orégano se consume vía alimentaria, ¿no? Y su excreción también es por esa vía. Entonces tiene efecto más específico por contacto en esa zona. Es por eso que se han visto resultados
de la capacidad antioxidante, antitumoral y reducción de radicales libres a nivel del tema gástrico. ¿En qué caso específico se podría o se recomendaría consumir el aceite de orégano? En estos dos casos que te comento, por su poder antiséptico y su poder antioxidante, por ejemplo, en personas que tengan una infección, generalmente por una micosis, como la cándida, por ejemplo, Candida albicans, que es un hongo, una levadura, es muy eficaz. Hay estudios, ¿no? Inclusive que sinergian la acción junto con aceite de coco, ¿no? Le comentaba que una forma de consumirlo era diluirlo en un agente portador, claro. Y uno de los más eficaces es el aceite de coco, y su capacidad del ácido láurico combinado con el carbacol potencia su acción, ¿no? Entonces, las personas que tienen una infección a nivel bacterial o micótica, en este caso por los hongos, lo pueden consumir. Las personas que tienen alguna dolencia tumoral, algún tipo de cáncer, por ejemplo, no le vamos a asegurar que le va a curar el cáncer, porque no hay ningún método actual que diga que le atribuye la propiedad de curación. Claro. Pero sí lo pueden utilizar como complementario a su tratamiento que vayan desarrollando. Puede ser con métodos naturales o ya inclusive con medicamentos específicos, pero el aceite de orégano va a ayudar a su acción antitumoral. ¿Cómo actúa a nivel antioxidante, por ejemplo? Cuando hablamos en temas de agentes antioxidantes y la formación de radicales libres, hay una sustancia que se llama peróxido de oxígeno, que se forma por la degradación del oxígeno que respiramos, por ejemplo. Inclusive internamente muchos órganos son agentes degradantes que van degradando otras células. Estos destruyen estos agentes, estos radicales libres. Entonces el aceite de orégano ayuda a generar este cuadro beneficioso de disminuir su capacidad oxidante de ciertos componentes tumorales. Entonces, acompañarlo con un tratamiento natural o medicamentoso es muy excelente y muy bueno para este tipo de personas. Perfecto. Ahí, permítame, John, yo sé que muchas personas utilizan en casa, sobre todo nuestras madres. Me acuerdo que cuando teníamos dolores estomacales, preparamos una infusión de orégano, inclusive a las niñas, mujeres, les daban para los temas de los cólicos menstruales, ¿no? Entonces, su capacidad antiséptica, su capacidad antioxidante para el tema de tumoración que te comentaba, hay una actividad adicional que es espasmolítica. Espasmolítica. Y ustedes habrán visto tal vez cuando tienen un cólico estomacal, un cólico diferente, van a la farmacia y buscan una buscapina. La buscapina es un espasmolítico, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que relaja el músculo que está tensionado o flexionado, y eso es lo que es el dolor internamente. Generalmente en un cólico menstrual ocurre similar, ¿no? La musculatura empieza a endurecerse y genera dolor, ¿no? Por el mecanismo propio de esa etapa. Entonces lo que ayuda es una relajación. Y por eso que cuando nosotros teníamos el dolor estomacal, el cólico estomacal, nos daban esa infusión caliente y nos calmaban, ¿no? Entonces su efecto no es espasmolítico, antioxidante y antiséptico son las características principales del aceite esencial. Ok, genial. Doctor, entonces, ya entendiendo un poco más sobre el aceite de orégano, la siguiente pregunta sería, ¿cómo se debe consumir y cuál sería la dosis ideal en cada caso específico, o hay una dosis general? Mira, como te comenté, no existe actualmente una dosificación determinada, porque los estudios están avanzando. Lo que ya existe a nivel medicamentoso como cloruro de carbacrol, utilizan un 25% de carbacrol. Recordemos que el aceite esencial contiene 91 a 93% de carbacrol, que quiere decir que es una cantidad muy alta de sustancia activa. Entonces debe diluirse y debe consumirse en pequeñas cantidades. Ok, doctor, entonces la siguiente pregunta sería, ¿cuál es la dosis ideal, si es que hay una, y cómo se debería consumir el aceite de orégano? Ok, depende para qué lo quiero utilizar. En caso, por ejemplo, de la candidiasis, que habíamos comentado la vez anterior, la forma correcta es colocar una cucharada de aceite de coco y colocar 1 a 2 gotitas de aceite esencial de orégano y tomarlo en ayunas durante por lo menos 15 a 20 días. Y puedes incrementar hasta una gotita más según la tolerancia.
porque es un componente muy potente y a algunos les puede causar una irritación gástrica, pero inicialmente pueden empezar con esa forma. Y así pueden iniciar todas las personas, también si por ejemplo hay un niño o a lo mejor una persona que tiene mayor masa muscular. Mira, generalmente los niños embarazadas no deben consumirlo. Ah, ok. Es un tema que es muy delicado. Por ser un componente muy activo, muy potente, no deberían consumirlo. Las personas de diferentes edades, masas o peso, generalmente deben empezar con esa forma y deben aumentarlo según su tolerancia o su nivel de intensidad de su afección, ¿no? Okay. Si yo no tengo ahorita una candidiasis expuesta, no requiero mayor cantidad de gotas, ¿no? Pero si yo ya estoy en una infección y veo que ya tengo afecciones estomacales o las mujeres genitales, sí puedo incrementar 2 gotas, inclusive consumirlo 2 veces al día, que quiere decir una cucharada en la mañana, una cucharada en la tarde de aceite y 2 cucharadas de aceite de orégano en cada una. 2 gotas. Sí, puedes incrementarlo según tu nivel de afección que ya estás. Es en el caso de la candidiasis o una infección que tengas, como también puede ser el Helicobacter o una infección de otro tipo, ¿no? Recordemos que es un potente antiséptico para diferentes bacterias u hongos, ¿no? Para su acción, por ejemplo, externo, como su acción antiséptica a nivel de la micosis, lo usan mucho para el tema de hongos de los pies, por ejemplo. Okay. En esos casos, ¿cómo deben usarlo? Generalmente en una batea ponen agua tibia y pueden colocarle 2 gotitas o 3 gotitas de aceite de orégano y poder aplicarse diluido en el agua, ¿no? Y poner tus pies sobre la batea. En este caso ya sin aceite de coco. No necesariamente sí que puedes una batea, pero si lo quieres aplicar directamente más específico, lo puedes aplicar con aceite de coco, 2 gotas, 3 gotas, con un hisopo y aplicar directamente en la zona afectada, en la que ya tú ves que es un crecimiento micótico, ¿no? Okay. Inclusive se está hablando mucho de cuando lo ponen en métodos inhalatorios, ¿no? Como vaporizadores, ¿no? Inhalatorios, que estimulan mucho la felicidad, ¿no? Segrega, como lo había comentado el anterior, que iba de frente a la parte de donde producía el efecto de la felicidad, y por eso que muchos aceites esenciales inmediatamente te relajaban o te estimulaban, ¿no? También tiene esta característica del aceite de orégano. Entonces lo puedes usar de muchas formas: inhalatoria, a nivel externo, ingerirlo tal vez con un agente portador, claro. Inclusive también lo puedes aplicar en las infusiones, ¿no? Después de una comida, generalmente uno tiene un malestar, un cólico, puede consumir en su infusión, tibio o caliente, agregar 1 o 2 gotitas. Okay. ¿No? Eso también ayuda mucho al tema de calmar el tema de los dolores. Recordemos también que te comenté hace un momento que ya existe un medicamento, ¿no? El cloruro carbaclol, que es utilizado para el dolor. Entonces, las personas que tienen un cólico, un problema estomacal, algo muy fuerte, lo pueden consumir también de esa forma. Doctor, ¿le parecería si nosotros podemos hacer acá un ejemplo de cómo sería el consumo con aceite de coco y el aceite esencial de orégano? Claro, mira, yo te recomendaría 2 formas, que si quieres utilizarlo y explicar a tus oyentes. Uno, poder aplicar una cucharada de aceite de coco que esté un poco líquido. Sabes que el aceite de coco va cambiando la temperatura, ¿no? Claro. Y agregar ahí 2 gotitas de aceite esencial de orégano y consumirlo. Otra forma de ello es agarrar una taza, agregar agua tibia o caliente y colocar 2 gotitas, ¿no? Y moverlo, mezclarlo. Y la otra opción es tomar una taza, poner agua tibia o caliente en una infusión, generalmente de manzanilla u otro, y agregarle también ahí 2 gotitas, 1 o 2 gotas, y mezclarlo, y lo puedes consumir. Esas 2 formas son las formas más convenientes de utilizarlos, aunque algunas personas también lo utilizan en ciertos jugos, como en ciertos jugo de naranja, lo ponen 1 gota, por ejemplo. Es otra forma que se está utilizando actualmente. Ok, genial, bien, ahí ya tienen 3 diferentes formas de preparar y consumir el aceite esencial de orégano. La pregunta final sería, ¿quiénes no deberían consumir el aceite o en qué caso no se debería consumir para nada el aceite esencial de orégano? Mira, se está haciendo muchos estudios en esa parte. Como te comenté, recién se está avanzando en el estudio de los componentes de aceite de orégano. Y se está viendo, por ejemplo, que las personas que son hipertensas
y están consumiendo algún medicamento para disminuir la presión que puede interferir allí. No hay un estudio concluyente, pero aún están viendo que puede haber una posible incompatibilidad. Las personas que tienen hipertensión, no en el mismo momento, ese es el tema. Puede consumirlo después, pero no en el mismo momento. Entonces ha habido estudios en los que están encontrando que en el mismo momento disminuye la eficacia de bajar la presión de ciertos medicamentos. Y también lo que había comentado, niños, personas embarazadas, personas que tienen piel sensible, no deben consumir. Tampoco aplicarse directamente sobre la piel o consumirlo directamente puros en la lengua. No confundamos el aceite comestible de orégano, que es hojas de orégano en aceite, una maceración en aceite de oliva, que ellos sí lo pueden consumir, lo consumen hasta 15, 20 gotas. El aceite esencial de orégano no se puede consumir de esa forma, tiene que estar diluido en otro agente portador. Genial. Bien, queremos agradecerles por estar hasta aquí y esperamos que toda la información les ayude en su día a día y al momento de decidir usar el aceite de orégano. Con nosotros será hasta otra oportunidad. Ya saben, todas nuestras redes sociales y los contactos están en la parte inferior y pueden escribirnos y nuestro equipo con gusto estará atendiéndoles en todo el Perú y también en Chile. Síganos en todas nuestras redes sociales y nos vemos en un siguiente episodio.